¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a Punto de Encuentro. Ya saben, es el segundo martes de cada mes, por eso en Onda Azul Televisión dedicamos nuestro espacio a hablar de asuntos, de noticias relacionadas con el mundo de la arquitectura. El programa de este mes, además, vamos a tratar un asunto de relativa actualidad, porque recientemente se cumplía el primer mes del terremoto que asoló el municipio murciano de Lorca, un terremoto de más de 6 grados en la escala Richter que causó numerosos daños materiales y también hubo que lamentar casi una decena de muertos. Por eso hoy nos vamos a preguntar en nuestro programa, lo vamos a extrapolar ese suceso a Málaga para preguntarnos cuál es la actividad sísmica en nuestra provincia, en nuestra ciudad, y sobre todo plantearnos que en el hipotético caso de que ocurriese un suceso similar, ¿cómo estaría preparada la ciudad desde el punto de vista de las infraestructuras para soportar ese temblor, esa sacudida de la tierra? Por eso, para hablarnos sobre ese tema, se encuentran esta noche con nosotros Antonio Vargas, que es el decano del Colegio de Arquitectos y también profesor de estructura de la Escuela de Arquitectura de Málaga. Muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. También está Javier Martínez de Irureta, que es miembro de la Asociación Española de Ingeniería Sísmica, además también de arquitecto. Muy buenas noches. En tercer lugar se encuentra Francisco Delgado, también arquitecto y profesor del curso de posgrado de la Universidad de Málaga, experto en la edificación. Muy buenas noches. Y por último nos acompaña Rafael Carbonero, que es arquitecto y consultor especialista en estructura, además de profesor de los cursos de formación permanente del Colegio de Arquitectos. Muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y no queremos ser alarmistas, pero bueno, sí tenemos que ser realistas. Por eso lo primero que quiero preguntarles es que nos planteen si en estos momentos existen posibilidades reales de que Málaga, la provincia, la ciudad, el área de Málaga, pues pueda sufrir un suceso similar al que el 11 de mayo, hace poco más de un mes, ocurría en la localidad murciana de Lorca. Sí, las posibilidades reales existen porque, de hecho, el sismo es un fenómeno estadístico que con una determinada frecuencia se repite y con una determinada frecuencia se repite en mayor intensidad, o con determinada frecuencia se va repitiendo en determinadas intensidades. Es más, que si Málaga está, dependiendo de la zona de la provincia de Málaga, ¿no? Incluso está en una zona de riesgo sísmico mayor incluso que el de Lorca o el de Murcia. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que ahora mismo que echar las manos a la cabeza y que preocupar. También, como ese riesgo se valora diariamente y se valora el trabajo diario que desarrollamos en los proyectos de nuestros edificios, pues se contempla y se proyecta contemplando ese riesgo, desde el principio hasta el final, con lo cual puede ocurrir, pero estamos razonablemente preparados para ello. Porque me imagino que todos siguieron el asunto, la noticia que ocurrió en Murcia, que ocurrió en Lorca. ¿Cómo consideran que se encontraba ese municipio desde el punto de vista, sin conocer en profundidad, por supuesto, en detalle, desde el punto de vista de las infraestructuras, así, líneas generales, consideran que pasó poco para lo que podía pasar, que pasó demasiado? ¿Cómo reaccionó Lorca desde el punto de vista infraestructural ante ese terremoto, que era de una escala elevada, pero bueno, en otros puntos del mundo vemos terremotos con escalas mucho más elevadas que ese de Lorca? Vamos, yo pienso que los edificios reaccionaron razonablemente bien, o sea, reaccionaron como tenían que reaccionar con respecto a los modelos de cálculo que se utilizan. Los modelos de cálculo lo que prevén es que la estructura tenga muy pocas probabilidades de que se caiga. O sea, los modelos de cálculo lo único que van es que o no haya muertos o el número de muertos sea mínimo. Respecto a que haya daños en el resto del edificio, se asume de alguna manera que haya daños. De hecho, la rotura de tabiques, rotura de cerramientos y tal, hay que pensarse que son elementos que disipan la energía del sismo y que esa energía ya no vaya a seguir dañando la estructura, ¿eh? Entonces, esos edificios pues se portaron razonablemente bien. ¿Están de acuerdo? Sí, de hecho, la intensidad que ha tenido el terremoto de Lorca es previsible, o sea, es superior a la previsible por la norma sísmica. Es decir, los cálculos que se realizan con la norma que tenemos actualmente en vigor son para terremotos de intensidad inferior a la que ha habido, y habiendo sido superior a lo previsto, se han comportado, bueno, pues los resultados han sido, como dice Paco, realmente buenos, ¿no? Aunque hay que lamentar algunas víctimas.
A esto habría que añadir que el objetivo fundamental que tienen las estructuras y para lo que se calcula es que la evacuación de las personas, pues, que no hayan víctimas. Entonces, desgraciadamente, en el caso este de Lorca, por rotura de la estructura, nada más que ha habido 2 casos de fallecimiento, mientras que el resto han sido por elementos, como pueden ser petos, cerramientos que se han desplomado, que no son en sí elementos estructurales, sino son unos elementos anejos y que, sin embargo, pues la normativa pues, es muy liviana y no está contemplado el cómo debe realizarse, ¿no? Pero hay que plantearse también quizás que la normativa lo contempla, pero lo contempla de manera, tú bien dices, liviana, porque también quizás sea difícil decirlo. La normativa al final dice, hágase y que se procure que no se caiga. ¿Cómo? Pues no lo saben, ¿no? Con todo y con eso nos esforzamos diariamente en que eso no se produzca. Pero quizás también ha habido una falta de costumbre, una falta de conocimiento de cómo nos tenemos que comportar, ¿no? Para mí fueron muy significativas 2 imágenes que vi en dos vídeos justo después del terremoto. Uno estaba en directo, era ese periodista intentando entrevistar a la espadaña de la iglesia en el momento que caía, ¿no? No se entrevistan a las piedras cuando caen, ¿no? O sea, si se pone usted debajo, lo más normal es que le maten, ¿no? No es culpa, es que no tenemos costumbre, ¿no? O sea, esa inmediatez de la noticia que tanto os gusta a vosotros, ¿no? Y bien, pero luego es que había otra que estaba colgada en internet, en algún medio, no recuerdo, en la que se veía la evacuación, creo que era del hospital, ¿no? Y estaban sacando a todo el mundo muy ordenadamente y sacaban a un señor mayor por la acerita, porque claro, el señor ya no se podía, al lado de la fachada. Pues que en un terremoto como el que ha habido, pues se desprenda un azulejo, un revestimiento, un trozo de cornisa, es lo más normal. Y el edificio se ha comportado perfectamente. Pero si ese trozo que se desprende le cae al señor, lo mata. Entonces, dice, ¿cómo se han comportado los edificios? Los edificios se han comportado, como decía Paco, razonablemente bien. Han aguantado un sismo superior, bastante más importante del que estaba estadísticamente previsto. Lo que quizás no nos hayamos comportado suficientemente bien seamos todos los usuarios que no tenemos costumbre, ni educación, ni formación en cómo hay que actuar en un caso como este. Es que es ahí en ese punto donde teníamos que entrar, que yo creo que todos hemos visto pues en las películas como los americanos pues tienen en las situaciones, hacen alarmas de incendio y salen los niños ordenadamente de las escuelas. Aquí pues no es algo que sea así habitual. Con el sismo también hemos visto documentales en que en Japón pues les enseñan a los niños pequeñitos cómo tienen que meterse debajo de las mesas, porque es que en ese primer momento en que se produce el sismo realmente no te va a dar tiempo a poder evacuar y salir del edificio o de la vivienda. Entonces lo primero es protegerte tú. ¿Qué pasa? Que esa falta de información lleva a que todo el mundo a la desesperada sale a la calle y hemos tenido pues esas desgracias de que han sido por aplastamiento de caídas de cornisas y de cerramientos. Entonces hace falta educación sísmica de cómo comportarse. En eso tiene su responsabilidad Protección Civil. Yo recuerdo que en el congreso del año 99 de la Asociación Española de Ingeniería Sísmica que se realizó en Murcia, pues estuvieron los representantes de Protección Civil explicando pues, que se habían gastado X presupuesto en información a la población, en hacer un carteo, y sin embargo pues, hubo una persona que levantó la mano allí y dijo, a ver, ¿alguno de los presentes ha recibido esta información? Pues hubo una risa general, nadie lo había recibido. Entonces pues partimos de que no hay información de cómo tenemos que actuar. Es muy importante la educación, que no somos como Japón, no somos como en California, pero tenemos unas zonas muy cercanas que nosotros, dentro de la provincia de Málaga, en la Axarquía, para encajar un poquito en qué nivel tenemos, si el máximo de aceleración gravitatoria, que es el dato que nos movemos, la aceleración básica, es 0,25, Málaga tenemos 0,11, tenemos nosotros en el límite de la provincia de Málaga un 0,21, que es Canillas del Aceituno, Canillas de Albaida,
O sea que estamos en unos niveles muy altos en la zona de la Axarquía. Entonces, bueno, pues que teníamos que concienciar más a nuestra administración de que tenía que educar a los ciudadanos, tenían que educarnos cómo tenemos que actuar. Es decir, que si no he entendido mal, se puede decir que la zona oriental de la provincia tiene una mayor actividad sísmica, aunque sea actividad sísmica menor, que la zona occidental. Málaga, digamos que juega con dos barras. Por un lado tenemos la zona oriental, la zona oriental, la parte de Granada y tal, esa lo que tiene son sismos normalmente de poca intensidad y poca duración, pero muchos. Y después en la zona oriental lo que le afecta es la falla Cabo San Vicente Azores. Ahí los terremotos o los sismos son de mucha intensidad, pero muy poquitos. Entonces, dependiendo de la zona donde tú estés en la provincia, juega más el platillo de la derecha o el platillo de la izquierda. En la zona, por ejemplo, de Huelva y tal, hay claramente quien lleva la voz cantante es la zona de Cabo San Vicente Azores. Aquí en Málaga, donde estamos, quien lleva la voz cantante, sin embargo, es la parte de Granada. En el límite occidental de la provincia, prácticamente está en tierra de nadie, ¿no? O sea, digamos que es la zona más calmadita. De todas maneras, hay una cosa que me gustaría decir, que es que las normas se hacen en función del país para el que se hacen las normas. Vamos a ver. Mira, en la norma sismo